Hola, hoy vengo a meterme en un charco. De hecho, yo creo que voy a llamar así a mi vídeo porque quería hablar sobre mi opinión acerca de un charco viejo. Además, ni que era un charco nuevo porque es el hecho de si debería España pedir disculpas a México por la conquista. Estamos hablando de algo que, bueno, que tuvo una cierta relevancia hace un tiempo, ahora mismo no. De hecho, hay bastantes más temas perentorios urgentes en la geopolítica internacional en este momento que este. Pero para mí es importante porque he estado recibiendo preguntas por mensaje directo recientemente sobre este tema, sobre mi opinión sobre este tema, incluso críticas sobre la opinión que ya he dado a estas alturas sobre este tema. Creo que tiene que ver con el hecho de una entrevista en la radio, en el programa San Rondón, donde hablamos un poquitito sobre esta cuestión y di una visión ligeramente esquemática acerca de esta circunstancia. Luego ha salido también en algunas presentaciones y firmas de libros con preguntas de lectores y a partir de ahí he empezado a recibir un número bastante inusual de consultas por mensaje privado y he pensado que es más sencillo directamente grabar un vídeo, subirlo y a partir de ahí pues más o menos expresar de una forma un poquitito más amplia lo que opino yo personalmente, porque aquí estamos hablando de opiniones personales sobre este tema. Es decir, doble charco porque además es innecesario y ni siquiera está de moda, pero sí es cierto que creo que es un tema interesante a la hora de analizar el cómo enfocamos y valoramos el pasado histórico. Eh, yo normalmente ya saben mis lectores que escribo sobre hechos históricos y luego con humor. Hoy vengo a hablar de opiniones históricas y lo voy a hacer sin humor, así que ¿qué puede salir mal? Vamos para allá. En primer lugar, quiero puntualizar, voy a dar mi opinión, cuál es personal. Punto. Todas las opiniones que se pueden manifestar al respecto son respetables, pueden estar más o menos fundadas en determinados aspectos historiográficos, pero siempre van a ser opiniones y yo creo que es un ámbito en el que lo interesante es el debate. Yo además tengo varios sesgos claros y no pretendo ocultarlos de ninguna manera. Primero, que soy español. Vale. Pero que eso se vaya quedando claro, soy español, en consecuencia he nacido y he sido criado con una cierta visión sobre la realidad histórica. El hecho de ser español no implica que eso me posicione automáticamente en uno o en otro lado del debate, pero sí aplica un sesgo a mi opinión. Lo digo porque a veces el hecho de pertenecer a un colectivo nos puede volver también excesivamente críticos hacia ese colectivo. Eso es algo que ha pasado mucho y en España, de hecho, no somos en absoluto ajenos a esa circunstancia. Pero sí que es importante tenerlo pues. Eso a pesar de que, bueno, soy canario, para el que no lo sepa, y lo cual me sitúa en una posición geográfica, histórica y cultural diferente. Aunque estamos a unos 1000 kilómetros de la península, realmente a nivel cultural estamos en muchos aspectos a mitad de distancia entre Latinoamérica y la península ibérica. Hemos tenido muchísima influencia cultural, muchísima relación en ambas direcciones con Latinoamérica y eso nos hace sentir, por lo menos a los canarios, más próximos a Latinoamérica de lo que pueden sentir otros colectivos. También tengo otro algo importantísimo y es que, bueno, soy estudioso de historia. La historia fue mi segunda carrera, ahora es mi pasión y sobre lo que me dedico a escribir y eso tiene un efecto. ¿Vale? No quiere decir que tenga más o menos razón, pero sí que al estudiar la historia observas múltiples versiones de procesos parecidos en todas las incorporaciones, violentas o no, de una cultura frente o junto a otra a lo largo de la historia y de toda la geografía del planeta. Lo cuento es ser más pragmático y contemporizar un poco. Es decir, somos menos dramáticos en algunas ocasiones con este tipo de cosas porque lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos leído en muchísimos escenarios. Eso hace que a lo mejor nos veamos privados de algunos factores emocionales que uno sí que puede tener cuando te separas de ese contexto historiográfico. Y bueno, pues ese carácter emocional no lo tengo frente a esta materia. Además, la profesión principal es ser ingeniero y eso me hace aún más pragmático y ese pragmatismo se va a ver en cómo planteo yo mis opiniones acerca de este tema, ¿vale? Pero yo creo que como parte del vídeo es importante empezar señalando que yo voy a escorarme con distintos motivos y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Yo creo que ya también se puede ir anticipando, y lo voy a decir ahora para que si alguien se está aburriendo ya pueda dejar el vídeo y mandarlo al carajo, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que va a ser que no, que creo que no se debe pedir perdón por lo que se produjera durante la conquista. Ahora hablaremos, eso no quiere decir que no considere que es importante estudiarlo, comprenderlo, analizarlo e incluso revisarlo tantas veces como sea necesario, pero hay una gran diferencia entre eso y dejar que eso condicione nuestro comportamiento del presente, no hacia el futuro, que es donde sí que creo que es importante, sino hacia el pasado, ¿vale? Y una vez ya he dado la respuesta al vídeo,
voy a comenzar explicando mis dos principales motivos fundamentales para decir que no a este tema. El primero es que son cosas de hace 5 siglos. Esto es una cuestión que va a ser puramente personal y ajena a lo que es el ámbito del estudio historiográfico, pero para mí es importante el considerar este tipo de planteamientos. A mí personalmente no me aporta lo que pasó hace 5 siglos de cara a una petición de disculpas presente. Pedir disculpas por lo que hizo gente hace 500 años a otra gente que murió hace 500 años. Porque eso es básicamente lo que estamos planteando, ¿no? Estamos hablando de personas, poblaciones o instituciones presentes que tienen poca o ninguna vinculación real con esos factores históricos y sucesos que ocurrieron en el pasado, que se piden disculpas por cosas que ni hicieron ni fueron destinatarios directos de ellas. Y sé que esto puede parecer un poco raro porque tendemos, ¿no?, a prolongar en el tiempo cuestiones como la nacionalidad, la etnia, etc. Pero a mí esto me recuerda un poco, ¿cómo se llama la película? De Valiant, de Jerusalén, la de El Reino de los Cielos, la de Orlando Bloom. La de Orlando Bloom, si no, me pueden poner para ir luego. Cuando quiera lo que decía Orlando, que es como que combatimos por una ofensa que no infligimos contra aquellos que no vivían como para sentirse ofendidos, cuando siempre ese perfil, ¿no? Es decir, estaríamos enfrentándonos en el presente por cosas que ni infligimos ni sufrimos nosotros en ese pasado. Una petición de disculpas, que además parece un factor emocional y teóricamente sencilla de realizar, que es por lo que creo que se pide también, porque eso es lo que genera mayor presión. No le veo ningún sentido, no creo que me aporte a mí nada una disculpa en ese sentido, y yo para eso lo que planteo, y es una cuestión que ya digo, no me corresponde a mí ser el que dice si me aportaría a mí algo como mexicano el recibir una disculpa, porque no soy mexicano y no puedo colocarme en ese lugar. Pero yo me planteo, por ejemplo, el caso de la conquista de Canarias por los peninsulares. ¿Qué me aportaría a mí que la península, como entidad, pidiera, o el reino de Castilla pidiera disculpas por los agravios y excesos cometidos durante la conquista de Canarias? Teniendo en cuenta que además es bastante probable que si yo reclamara esa petición, tengo más en común genéticamente con los conquistadores que con los conquistados. Más probablemente, a lo mejor solo tengo en común con los conquistadores. ¿Qué me aporta a mí que alguien que hoy no tiene ningún tipo de relación con esos aspectos me pida a mí disculpas por lo que hizo su tatarabuelo, a alguien que a lo mejor ni siquiera me era mi tatarabuelo, incluso si lo fuera? Yo creo que ese tipo de disculpas hoy en el presente, con todos los problemas perentorios de verdad que tenemos que resolver, en realidad no aportan nada. Y eso, y les digo que es una opinión muy personal. Hay un escritor español, Arturo Pérez Reverte, que dijo que el problema de España no son los hijos de puta, son los hijos de puta vivos, no los hijos de puta muertos. Y estoy muy de acuerdo con eso. Además, si alguien quiere cabrearse con otras personas, creo que hay suficientes hijos de puta vivos como para poder centrarnos en ellos sin tener que estar pensando en los que vivieron hace 4, 5 o 6 siglos. Segundo motivo es que creo, y esto es una pedrada más histórica, pero que a mí me importa a la hora de este juicio, creo que tenemos un sesgo, en este caso general, a la hora de realizar el trato histórico a determinados imperios y a determinados procesos de conquista. En España se habla mucho del concepto de la leyenda negra, ¿no? De cómo se ha vertido una visión mucho más crítica sobre el proceso imperialista, pues, de conquista, hispana, que lo que han sufrido otro tipo de naciones, como los ingleses, como los holandeses, como los portugueses, etc. ¿No? Yo creo que tampoco es que los demás se vayan de rositas. Cualquiera que haya visto películas que salen ingleses ambientadas en los últimos 3 siglos de historia, normalmente, salvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el resto los equipos son los malos, o sea que también han recibido esto para saco. Pero sí que es verdad que creo que solemos volcar unos sesgos importantes en procesos históricos que lo que hacen es que no nos centramos en comprenderlos, sino en asignarle un valor de buenos y malos, que es un poco particular, ¿no? Y yo creo que podemos empezar, por ejemplo, hablando de la Grecia clásica. Todos tenemos civilizaciones occidentales, muy especialmente en Europa, pero sí que trasciende estos límites regionales. Tenemos una visión de la Grecia clásica que es democracia, la libertad, la filosofía. Es la cuna de la civilización occidental y de la filosofía y el pensamiento occidental que luego se consolida a través de Roma, etcétera. Fantástico, una ciudad maravillosa todo. Y te la vista a saco, pero a saco.
es mucho más fácil pensar cuando tienes esclavos. Le hemos visto ahí con su cuchillito afilado y cortando la manzana diciendo, acabo de descubrir la teoría del átomo, que dices tú, flipo. Es una persona extraordinaria independientemente de cuál fuera su trasfondo socioeconómico, pero el hecho de que tuviera a sus esclavos trabajando en sus fincas y eso le permitiera estar todo el día pensando en sus movidas, facilita mucho el proceso, ¿vale? Y eso hablando de los esclavos al uso, esclavos como propiedad, porque luego te vas a los espartanos, cosa bonita, oye, que se ha convertido también en un icono en muchísimos aspectos, ¿no? En el ámbito casi castrense militar, la disciplina, los espartanos, 300, ¿no? Leónidas, y tenemos a los ilotas, que en ocasiones eran menos que esclavos, porque ni siquiera tenían los derechos que les correspondían a una propiedad. Tienes movidas como la cristella y la caza aleatoria y castigo a ilotas porque sí, que es algo espectacular por lo terrible. Entonces, en ese sentido, se habla muchísimo de Grecia como un referente luminoso de lo que viene a ser y la cultura occidental, y muchos de esos aspectos están ahí, pero a veces nos olvidamos de unos elementos que si hubieran correspondido a otro ámbito imperialista, los habríamos criticado a saco. Es que incluso cuando tenemos el enfrentamiento contra Persia, que es un enfrentamiento esencial en la visión que le hemos dado hoy a lo que representa Grecia en el pasado, ¿no? Para que hablamos de la libertad frente a la esclavitud, a la opresión y tal. Sí, pero ¿vale? No eran los mismos los estados griegos que los persas, con su monarquía sacra y todas sus movidas, pero hombre, eso de la libertad y la democracia era así, vivías en la parte de arriba de la pirámide. El resto no, ¿vale? Y el concepto de imperio del que hablamos de los persas también es respetuoso con algunos aspectos de los pueblos conquistados, y los griegos también tenían sus movidas, sin embargo, dentro, ¿no? De hecho, a nivel de aspectos imperialistas, cuando luego Atenas monta la Liga de Delos, teóricamente, para defender los derechos de la democracia y su forma de vida y de pensamiento, ¿no? Y ese concepto de Hela de que se genera a partir del enfrentamiento contra los persas, hostia, con Naxos. Cuando Naxos dice, mira, a mí esta movida no me gusta y voy a dejar la liga si no te importa, y Atenas dice, no solo que me importa, es que verás tú lo que te voy a liar porque te importes de comportamientos imperialistas opresores, simplemente revestidos con una claridad y otro a cositas para no, pero siguen estando ahí. Y además creo que eso, por ejemplo, no se limita a Grecia, sino que vamos a hablar de, por ejemplo, un heleno en cierta medida, aunque algunas veces para los griegos como insulto Dios no lo fuera, como era el caso de Alejandro Magno. El caso de Alejandro Magno y los macedónicos es también muy, muy espectacular, porque son tres cuartos de lo mismo. Alejandro es un ídolo, es el héroe helenizador, el James Dean de la antigüedad, una referencia no solo en nuestro presente, es que ya lo era para los romanos. Ese era el impacto influencer que tuvo, no es una luz que brilla con intensidad y muere pronto, como si fuera una estrella de cine, ¿no? Consigue reunir detrás de él a todos esos helenos del sur a los que tanto deseaba parecerse Macedonia, emprenden esa operación de helenización del Oriente Medio. La iniciación del Oriente Medio es una forma cojonuda de decir de conquista, ¿vale? Porque lo que hace es ir, conquistar la Dora Jorípteda, la tierra conquistada por la lanza, y muy, muy, muy relevante ya en ese momento el caso del nudo gordiano, que representa básicamente qué es lo que hace, ¿no? Que es conquista por la espada. Y bueno, sí, mucho Isos, mucho Gaugamela, mucha movida, pero en el fondo lo que tenemos es un proceso de conquista y homogeneización cultural, ¿vale? Tratando algunas ciudades bien, traspasando a otras a fuego y a sangre y a espada. Y me resulta llamativo el caso de Alejandro Magno, porque tenemos ahí un conquistador occidental que viaja hacia el oriente y lo que hace es arrasa lo que se le enfrenta y acepta e integra lo que conquista o le abre las puertas. Si lo hacemos en dirección contraria, ya no nos mola, ¿vale? Porque cuando llega Gengis Khan, es el ejemplo de la crueldad, la horda, ¿no? La horda bárbara de los mongoles que invade Occidente, ¿no? Una vez más también a flecha, espada y sangre y conquista, y claro, eran increíblemente crueles con todos aquellos que se resistían, pero nos encontramos con que después tenían una relativa tolerancia también con aquellos que aceptaban la invasión de los mongoles. Eso ha pasado en casi todos los grandes, de todas formas, persas, mongoles. Cuando tienes imperios con una grandísima extensión y con muy poca capacidad administrativa para gestionarlo, lo normal es que al final acabes admitiendo que se mantengan las formas de funcionamiento ordinarias, locales, incluso las propias oligarquías y las aristocracias locales con sus leyes, con su formato de trabajo, siempre y cuando te paguen impuestos. Si te pagan la pasta, todo lo demás te da igual, ¿no? Probablemente Roma es uno de los grandes cambios al respecto,
porque Roma ya, y me también esto también, Roma sí es globalizador y tratan de imponer sus sistemas. Pero en estos grandes imperios, normalmente cuando hay ciudades que aceptan sin mucho más problema la conquista, lo único que se llega a producir a veces es un cambio en las élites. A veces ni siquiera eso. Lo único que sucede es que se acaba pagando el impuesto a alguien distinto, que ni siquiera tiene que ser más puesto, simplemente cambia el destinatario. Porque lo que sí que no cambia es que en todos estos procesos de conquista, al final, y siempre está jodido es el pueblo. ¿Vale? Lo que pasa es que el pueblo pasa a estar oprimido por una aristocracia local que recibe impuestos solo para sus gastos y de repente estar oprimido por otra aristocracia o por la misma aristocracia, pero que tiene que pagar impuestos al invasor de turnos en la horda blanca, en la de oro o en la que corresponda. El ciudadano cascado, siempre. Pero en muchas ocasiones la realidad de ese tipo de esa forma de opresión no cambia tanto con ninguno de estos imperios. Sin embargo, nosotros no. Los mongoles nos hemos estigmatizado como el ejemplo de la destrucción. Frente a, por ejemplo, ese carácter iluminador, ¿no?, de Alejandro Magno del Oriente. Igual, viene pasando en el parte de estos procesos, es lo mismo, cambian las piezas, cambian el estilo de los impuestos, los de abajo estaban jodidos antes, los de abajo siguen jodidos después, y los de arriba, pues a veces cambian, y son normalmente a los que les tiemblan los neutrales cuando tienen que decidir a qué bando se pasa, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, una diferencia muy grande en cómo tratamos a los imperios invasores en una dirección o en la otra, dependiendo de si se originan en nuestro territorio, en nuestro ámbito cultural, o si los sufrimos. Y eso creo que es algo bastante habitual en el estudio de la historia. Y ya por ir terminando, y tampoco es esto muy largo, yo creo que podemos acudir a Roma, porque es un poco también lo mismo. Es una cuna de nuestra cultura, todo. Yo soy español, Hispania es lo que es, a nivel cultural, geográfico, en muchísimos aspectos, gracias a Roma y al desmembramiento de Roma y la entrada de sus bandas alanos, visigodos, etcétera, después. Pero es la cuna de nuestra cultura, es el primer ejemplo de la globalización europea, es lo que se intentó replicar muchísimas veces en el futuro, es la base de nuestro derecho, tenemos las vías, tenemos el latín, es la esencia de gran parte de la civilización occidental realmente. ¿Qué es lo que hacen los romanos? Invadir, ocupar, homogeneizar, saquear, establecimiento de un estándar cultural que trataba de ser común para todo el imperio. Le digo que aquí sí que yo creo que hay un impacto mucho mayor de la implantación administrativa romana, saqueo, esclavismo, persecuciones, todo este tipo de movidas, hasta el punto de que uno de los factores, que no es el único, pero uno de los factores que contribuye a lo caóticos y diferentes que fueron luego segundo y tercer siglo después de Cristo, con todas esas particularidades y crisis que sufre Roma también, uno de los factores esenciales que tenemos en esos ámbitos es que de repente Roma deja de ganar terreno, deja de ser un imperio conquistador e incorporador de terrenos. Y cuando tienes que gestionar lo que tienes y ya no solo vas incorporando nuevas tierras y los recursos que de ellas se derivan, pues hay cosas que son muy particulares, ¿no? El mantener todos esos gastos suntuarios cuando de repente no estás saqueando bonos externos es más jodido. Y ya digo, Roma es espectacular, es admirable como imperio, es algo digno de estudio, unas bases debajo de homogeneización cultural, de apropiación, de saqueo, de esclavitud como un elemento esencial y básico en el funcionamiento del imperio hasta que desaparece, que sin embargo parece que nos olvidamos de ellas con mucha facilidad, sobre todo cuando lo comparamos con imperios posteriores o con movimientos de conquista posterior. Es más, si nos vamos también al otro lado del charco directamente, que es con los sur, esta pedrada, sí, casi los aztecas estaban ahí, no son los mismos incas y los aztecas que estaban allí siglos antes. No es algo que hubiera permanecido invariable hasta que llegan los castellanos o los españoles. Tanto incas como aztecas, como que si todos los pueblos que estaban en esa región eran el fruto de procesos de desplazamiento, de ocupación, de conquista, de sincretismo cultural, de fragmentación, de un montón de procesos lógicos históricos que se desarrollan en ese espacio y que incluían, en otras cosas, también la erradicación y la conquista y interacciones que suceden en el ámbito geográfico concreto, en este caso Latinoamérica, porque si algo que caracteriza al ser humano en cualquier rincón del mundo es que somos unos putitos animales y diseñamos nuestras sociedades y el espacio geográfico en el que se encuentran a palo. Eso es algo que ha sido un estándar humano, desgraciadamente, desde hace, pues, 50, 100, 1000 años prácticamente, por lo menos que tengamos evidencia, y seguramente por lo que estamos viendo vamos a seguir dándonos hostias durante los próximos siglos sin que eso cambie demasiado. Eso ha sido un factor habitual. No quiere decir que sea defendible, no quiere decir que sea deseable, pero sí que es estudiable y comprensible, o debe ser comprendido dentro del escenario histórico.
y lo que hay es un enfrentamiento militar de conquista cuando llegan los españoles, lo cual implica que va a haber procesos etnoculturales que van a ser positivos y van a haber otros que van a ser absolutamente negativos. Igual que cuando los romanos llegan a España en su proceso de lucha contra Cartago y lo que acaba sucediendo es que dicen, hombre, ya que estamos aquí, pues nos quedamos. Y de repente se romaniza Hispania y se atacan a los pueblos celtíberos y caen los pacceos y caen los astures y caen muchos de los pueblos que estaban en esa época y desaparecen gran parte de sus elementos culturales y fruto de ese proceso surge algo diferente, que es la Hispania romana, la Roma hispánica, porque en cierta medida pues Hispania se romaniza, igual que eso tendrá un cierto efecto y en Roma en cierta parte se hispaniza también. Y lo importante para mí hoy en día no es si eso fue bonito o no, no si eso fue positivo o no, sino comprender y entender ese fenómeno. Y yo creo que ahí esa es la idea fundamental que quiero yo dejar con este vídeo, ¿no? Lo fundamental de todos estos procesos es comprender. No es decir, fue fantástico o fue terrible o ya pasó y no nos importa, que eso también lo he visto a veces como respuesta a la de pedir culpas. Que eso fue en el pasado y como fue en el pasado ya no hay que estudiarlo. No. Lo que yo planteaba no era que no había que estudiarlo porque fuera hace 5 siglos, es que a mí no me aporta pedir disculpas hoy por lo que pasó en ese pasado, pero sí me importa estudiarlo. Yo creo que es fundamental. Creo que hay que ser muy consciente de lo que sucedió, de comprender lo que sucedió dentro de ese ámbito histórico, dentro de ese tiempo. Eso no quita que podamos tener una opinión desde nuestro presente, siendo muy conscientes de que uno es así sesgada a más no poder, porque es muy complicado comprender la integración y el encaje de determinados hechos que suceden 5 siglos atrás, aunque tenemos una opinión clara sobre algunos valores como la vida, el respeto y cómo esos valores se ven amenazados siempre que se produce un proceso como este y si estudiamos cualquier proceso de conquista y incluye la presencia de los españoles al otro lado del charco, vamos a encontrar cosas que son terribles desde un punto de vista objetivo. Pero lo importante es comprendernos, ¿vale? Y no creo que sea malo volver a escarbar en todas estas circunstancias. Hay un término que se utiliza mucho que es el revisionismo y que se le pone un estigma a ese término. A mí no me parece que sea negativo el revisionismo. Porque creo que es necesario pasar muchas veces por encima y por dentro y por los lados de aquello que ya conocemos. Igual que pasa con la ciencia, que se habla de la necesidad de cuestionar permanentemente la ciencia, no por desconfiar de la ciencia, sino para conseguir que la ciencia de verdad nos acerque a la verdad. Yo creo que eso es lo mismo que hay que hacer con la historia. Revisar la historia no es negativo, ¿vale? Y hay siempre también gente que se pone a la defensiva en cuanto hay un proceso de revisión. Yo creo que es importante porque en la historia, además, la historia que conocemos hoy es el resultado de muchos procesos de revisión. Yo creo que eso es imprescindible, pero hay una diferencia entre analizar críticamente lo que sabemos del pasado y lo que pensamos de lo que pasó en ese pasado y la idea de querer reinterpretar ese pasado desde una óptica exclusiva del presente. Y más aún cuando lo que queremos es exigir comportamientos en respuesta desde el hoy en función de lo que pasó hace 500 años. Yo creo que eso es un error. Yo creo que el pasado nos debería servir para aprender de cara al presente y para prevenir y no fomentar broncas en el futuro. Eso yo creo que es lo esencial. Las broncas van a venir solas. Solo faltaba que tengamos que estar buscando motivos hace 500 años para seguir con ellos. Y ya nos bastamos. No necesitamos background para encontrar motivos para pelearnos, ¿eh? Ya se nos da bien eso. Yo creo que es muy importante estudiar y comprender lo que pasó, no autoengañarnos, entender que encontrar factores positivos en un proceso histórico que por definición va a tener luz y mierda en grandes cantidades. De hecho, si quien me está viendo la historia, sabe que lo que va a haber es mucho guano y un poquito de luz, ¿vale? Mucha mierda y algo de luz, que es lo que hace que a veces esa luz sea incluso más brillante todavía. Pero sí que creo que es importante entender que si encontramos un factor de luz, no estamos defendiendo el proceso de conquista como ha merecido la pena por esto. Hay que olvidarse de lo merecer la pena o no. Las cosas que pasaron, pasaron. Y encontrar algo interesante, importante o positivo no es defender toda una estructura y sacar a la luz algo negativo. No implica destruir toda esa estructura. No implica posicionarse en nada. Es importante aceptar que vamos a encontrar cosas mejores y peores, cosas que nos van a gustar y cosas que nos van a hacer sentir incluso incómodos. No hay nada de malo en eso. En el proceso de estudio del pasado. Yo creo que eso es lo importante y a eso sí nos deberíamos dedicar, y yo creo que no, a pedir que la gente hoy en día responda
por cuestiones que no hicieron aquellos que no están vivos para pedir que se responda. Pero sinceramente que casi que por resumir un poquito toda esta movida, si te vas a cabrear con alguien, que sea por lo que hace hoy y no por lo que hizo su bisabuelo. Vale, gente, nos vemos. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, no sé si felicitarte o pedirte perdón. En todo caso, muchísimas gracias por acompañarme en mis desvaríos y mis pedradas como hoy. Si te apetece, puedes dejarme en los comentarios su opinión sobre este tema. Dime si crees que tengo algo de razón, aunque sea parcialmente, y que a veces, pues probablemente confundimos, ¿no? La comprensión con la corrección e incluso con la proyección en lo que se refiere al presente hacia eventos pasados. O tal vez estoy yendo demasiado lejos cuando hago comparaciones como el caso de Hispania y el Imperio Romano, o la presencia vikinga de la que no hemos hablado, que también tiene otro tipo de halo. Y sin embargo, bueno, pues fenómenos más próximos en el tiempo, donde incluso hay instituciones nacionales, ¿no? Que tienen cierta continuidad con el presente, y a lo mejor este es un caso que tú consideras que es diferente. O incluso consideras que no es diferente a los anteriores, pero que eso no es óbice para que haya que pedir perdón sobre este tipo de actuaciones, porque tú consideras que esa pérdida de confianza que se puede producir entre naciones se solventa en cierta medida con un perdón presente sobre esos actos del pasado, o qué otras consecuencias podría tener. Te leo, y digo te leo porque me he comprometido esta vez a leer y contestar los comentarios que me escriban en YouTube. Así que allí nos vemos. En ese caso, vas a tener una respuesta que puede tardar a lo mejor un poquitito, pero va a llegar. Si no te apetece mucho escribir en el caso de YouTube, bueno, ya saben que comienza ahora literalmente la gira del nuevo libro Guerras Absurdas de la Historia. Así que si nos vemos en la firma, no tengas ningún problema en acercarte y comentarme personalmente tu opinión sobre este tema, porque siempre es algo que me gusta hablar de historia con los lectores. Venga, un saludo, nos vemos.